Bien, entonces vamos a continuar con el capítulo número 2. Este capítulo se llama Habilidades impartidas. En el capítulo número 1, acuérdense que se llamaba Unir los puntos, que era básicamente cómo nosotros vamos a unir nuestra vida con el propósito que Dios tiene para nosotros o con nosotros, ¿verdad? Para un propósito de su reino. La semana pasada Alberto estuvo hablando del tema de la sabiduría, ¿se acuerdan? El autor nos habla de que necesitamos la sabiduría y dice que el que adquiere la sabiduría se beneficia él mismo. Y estuvimos hablando varias cosas. Estuvimos hablando, por ejemplo, de personas que Dios tenía un propósito específico con ellas, y por no echar mano de esa sabiduría o por no echar mano de la obediencia, se perdieron ese propósito que Dios tenía para con ellos, y que no solamente los afectó a ellos, sino que también afectó a sus familias. Vimos el ejemplo del papá de Abraham, que fue Taré, que primeramente Dios tenía un propósito con él, ¿verdad? Para que llegara hasta Canaán, y que nada más llegó hasta ¿dónde? Hasta Harán. Después decía Agab, y Dios le dio la oportunidad a Abraham, y Abraham la aprovechó. Y estuvimos viendo todos los reyes. Estuvimos viendo, por ejemplo, a Elías con Eliseo, y a Gehazi, ¿verdad? El siervo de Eliseo, que en algún momento se desenfoca de ese patrón que ya se venía dando a través de Elías y de Eliseo, y que la misma Biblia lo pierde de vista. Ya no sabemos nada de él, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría o esa obediencia también hacia Dios es lo que va a provocar que nosotros caminemos en esas obras, ¿verdad? Que dice la Biblia que Dios ha preparado de antemano para que nosotros pasemos por ellas, ¿sí? Ok. Así, algo rápido, nomás como un recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Este capítulo se llama Habilidades impartidas. Y es una consecuencia de lo que hemos venido hablando. Aquí el autor nos empieza hablando de un amigo de él, un amigo que es un coach de un equipo de alumnas de una escuela, ¿verdad? Y que ella tenía 18 años siendo coach de ese equipo de mujeres, de jovencitas, pero que nunca habían ganado un campeonato. Siempre se quedaban en la final. 18 años. El punto es este. Imagínense 18 años rasguñando el campeonato. 18 años en el que por poquito, ya merito, a la otra. 18 años, ¿sí? Obviamente en esos 18 años haciendo lo mismo se adquiere ¿qué? Experiencia, ¿no? Era un hombre con experiencia. Obviamente es un coach que estudió para eso, que se preparó para desarrollar esa actividad. Ahora, 18 años haciendo lo mismo te da cierto criterio, te da cierto conocimiento, cierto discernimiento para saber qué jugadora tiene potencial, qué jugadora tiene habilidades fuertes, qué jugadora tiene debilidades, con cuál jugadora te puedes apoyar, cuál jugadora tiene ese espíritu de liderazgo, en fin. 18 años te dan experiencia, te dan a saber algo, ¿sí? No es lo mismo el primer año que a los 18 años. Pero aquí lo que me impresiona mucho es lo que dice el autor, que su amigo dice: estaba frustrado y listo para abandonar, pero en ese periodo de tiempo descubrí el poder de la gracia de Dios. Esas son palabras del amigo del autor. Estaba frustrado y listo para abandonar, pero en ese periodo de tiempo
Vea la palabra que utiliza el autor. Descubrí el poder de la gracia de Dios. Y sigue diciendo el autor. Dice, Jim, mi amigo, tomó una decisión firme. Descubrió el poder de la gracia de Dios y él tomó una decisión firme. Dice, ya no entrenaría en sus propias fuerzas. Sigue diciendo, como había hecho por 18 años, sino que confiaría totalmente en la gracia de Dios. Sigue diciendo el autor. Le preguntó al Señor qué hacer y la respuesta de Dios fue, reestructura tus entrenamientos. Ok, reestructura tus entrenamientos. ¿Y cómo los voy a reestructurar? Dice que le dice Dios, ok, en vez de estar 90 minutos en la cancha entrenando, vas a usar 45 minutos en oración y en la palabra y 45 minutos en la cancha. Naturalmente, ante los ojos del hombre, eso es como un retroceso. ¿Cómo que si necesito más tiempo? Al contrario, cualquiera de nosotros diríamos, ¿sabes qué? No van a ser 90 minutos, van a ser 150 minutos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿verdad? Viéndolo de una manera natural, necesitamos más entrenamiento, necesitamos hacer eso que nos falta, enganchar con eso que nos está faltando para llegar al campeonato. Y Dios le está diciendo, no, 45 minutos de oración y de palabra y 45 minutos en la cancha. Dice que para él le pareció una locura, pero a fin de cuentas dice, yo escuché a Dios. Así que él estaba seguro de que había escuchado a Dios, por lo tanto no podía fallar. Así que va con sus alumnas, les comparte lo que Dios le ha dicho. Obviamente las alumnas están en ese mismo sentido. Ah, caray, pues qué raro, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Y sorpresa, ese año ganan el campeonato. El siguiente año ganan el campeonato. ¿Por qué? Ustedes díganme a mí, ¿por qué? Obediencia. Obediencia. ¿Qué más? Pusieron a Dios primero. Pusieron a Dios primero. ¿Qué más? Hicieron la decisión firme Hicieron la decisión firme ¿de qué? de entrenamiento para proceder, mejorarse. Lo que dijimos ahorita, Y obediencia al Señor. que descubrió el poder de la gracia de Dios. Y cuando descubrió el poder de la gracia de Dios, tomó la decisión firme. De aquí me agarro. Y es lo que muchos de nosotros necesitamos. Descubrir el poder de la gracia de Dios. ¿Sí? O nomás yo. Necesitamos descubrir el poder de la gracia de Dios. Fíjense lo que sigue diciendo el autor. Dice, entonces les comenté a qué. Dice que ganaron ese año el campeonato de básquetbol por primera vez, y por si eso fuera poco, al año siguiente lo volvimos a ganar. Si Dios te habla y te dice que hagas algo, es porque es la mejor manera de hacerlo. Aunque este varón ya tenía 18 años de experiencia, no hay experiencia humana que esté por encima de la sabiduría de Dios. Por mucha experiencia que usted tenga en lo que usted hace, Dios sabe más que nosotros. ¿Sí? Yo le voy a dar un ejemplo. Mi suegro era comerciante, era un hombre de negocios, era sorprendente la capacidad que tenía mi suegro para los negocios. Ese hombre de $1 te hacía 2. ¿Por qué? Porque tenía esa visión de generar, de multiplicar, de, como digo yo, de $1 hacer 2, y de 2 hacer 4, y de 4 hacer 6. Y mi suegro fue un hombre que llegó a tener mucho dinero. ¿Sí? Era muy hábil para los números, para las matemáticas. Pero en los años en que en Juárez se puso una situación muy difícil, donde les pedían cuota a muchos comerciantes
a muchos los mataron, muchos tuvieron que cerrar sus negocios, muchos se tuvieron que ir incluso del país. Mi suegro empezó a pagar esas cuotas, duró mucho tiempo pagando. Se empezó a endeudar porque por estar a pague y pague y pague y pague y pague, obviamente el negocio empezó a verse afectado, empezó a pedir préstamos en el banco, en fin. Mi suegro llegó a deber más de $500,000 de pesos, ¿sí?, en deudas. Imagínense, para nosotros saldrían dólares, ¿no? $500,000. Mi suegro se vio afectado emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando fueron a llevarle una carta, los que le pedían la cuota, en esa carta le decían exactamente, le daban la dirección de su casa, le decían a qué horas salía, le decían a qué horas llegaba, quiénes eran sus hijos, dónde vivía, quiénes. En esa carta le decían todo. Tú decides. Así. Obviamente, bajo esa presión, mi suegro tuvo problemas emocionales. La preocupación, el estrés, todo lo que usted quiera, económicos, físicos, se adelgazó lo que nunca. Mi suegro era un hombre alto y muy fornido y muy fuerte. Le afectó en muchas maneras. Y él, siendo un hombre de negocios, no sabía cómo salir de la situación. ¿Sí? Pero un día se pone a orar y él me platicó que cuando está orando y él duró tiempo pidiéndole a Dios pues cómo hacerle, que le ayudara, y dice que Dios le dice: vende bolsitas de dulces de 10 pesos. 10 pesos. Mi suegro vendía al mayoreo. Mi suegro vendía mucho al mayoreo. Él le vendía a restaurantes, él le vendía a maquiladoras, él vendía mucho al mayoreo. Y Dios le dice, vende bolsitas de dulces de 10 pesos. Pues obviamente dentro de la lógica humana, pues es una locura, pues si acá vendo mayoreo, cantidades grandes, bolsitas de dulces de 10 pesos, para $500,000, pues ¿cuántas tienes que vender? Cambió los pesos por centavos, tenía que cambiar. Exacto, pero mi suegro fue obediente a lo que Dios le dijo. Y buscó personas que a las fábricas de dulces de Juárez le proveían los dulces, cajas. Y él contrató a una persona que su trabajo era nada más empaquetar bolsitas de dulces y las empezaban a vender a 10 pesos. Esa persona era todo lo que hacía todos los días, todo el día. Pesar, mi suegro compró una máquina para sellar las bolsas, pesar, echar en la bolsa, sellar, pesar, echar, y tenía una variedad de dulces muy grande. Así que la gente iba pasando por la banqueta con los niños y mira los dulces, ¿a cuánto? A 10 pesos. Y empezó a vender de 10 pesos, de 10 pesos, de 10 pesos, de 10 pesos, de 10 pesos. Pues de 10 en 10 pagó $500,000 de pesos. ¿Por qué? Porque esa es la gracia, ese es el poder de la gracia de Dios. Mi suegro duró más de 40 años con su negocio y siempre le fue muy bien. Era un hombre de mucha experiencia, era un comerciante. Pero ahí no supo qué hacer. Y con algo tan pequeño, con bolsitas de 10 pesos, de dulces de 10 pesos, él salió de sus deudas. Sí, entonces, vea cómo, aún con la experiencia, las capacidades y las habilidades que mi suegro tenía no fueron suficientes para poder darle una aplicación a su problema en ese momento y salir adelante. Pero vino Dios, vino el poder de la gracia de Dios y le dijo: vende bolsitas de dulces a 10 pesos. Sí, entonces, este hombre, ¿qué dice? Pues Dios me dijo, yo lo hago. El problema a veces de muchos de nosotros es que, aunque Dios nos diga, no lo hacemos. ¿Sí? O nomás yo. Sí, a veces aunque Dios nos diga, hazle así. Debemos saber más todavía.
A ver, hermano, repita eso que dijo. Creemos saber más de lo que nos está diciendo el Señor. Exacto. A veces pensamos que podemos saber más que Dios. No, señores, que no, es que así no va a funcionar. Entonces, vean lo que hace este hombre. Dice, también me comentó, está hablando el autor, dice, también me comentó sobre el segundo campeonato estatal. Dice, fue asombroso ya que perdimos todas las bandejas en canastas de la final. Dice, no deberíamos haber ganado con todos esos tiros fallados. Sin embargo, tras revisar las estadísticas nos dimos cuenta de que establecimos un récord en ese partido en tiros de 3 puntos. Fallaron todos los tiros libres, pero nunca se dieron cuenta de que en los tiros de 3 puntos impusieron un récord y ganaron. Con todo lo que fallamos, es decir, la capacidad humana puede no funcionar, pero la gracia de Dios funciona porque funciona. El poder de la gracia de Dios siempre va a ser funcional. Fallaron todos los tiros libres. Volvió a fallar. Esa es la capacidad humana. Nunca se dieron cuenta que Dios les dio otra capacidad de meter todos los tiros de 3 puntos. Y ganas más con uno de 3 que con uno de 1. Sí, entonces vea cómo Dios a veces esconde delante de nuestros ojos lo que Él está haciendo. En ese juego, delante de los ojos, que se veía que estaban fallando mucho. Pero hasta después, hasta que revisaron, se dieron cuenta de que impusieron un récord y ni cuenta se dieron. ¿Qué hizo Dios? Les escondió delante de sus ojos lo que Dios estaba haciendo. ¿Para qué? Para que no tiraran mucho rollo. Porque si se dan cuenta, ¿qué hubiera pasado? Suban en hombros a este, ¿verdad? Y no le dan la gloria a Dios. Entonces vea cómo Dios, yo estoy bien impresionado con esto, vea cómo Dios a veces como que nos pone un velo intencionalmente. ¿Para qué? Para que sigamos dependiendo de Él. Porque si me doy cuenta, no, hombre, olvídese, lo pongo en Facebook, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Lo pongo en Facebook para que todos sepan y dejo de darle la gloria a Dios. De otra manera, cuando vieron toda la situación, que analizaron las estadísticas, que dijeron, mira, impusimos récord y ni cuenta nos dimos. Sin duda que fue Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos demos cuenta que es su gracia, el poder de su gracia sobre nuestra vida. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos poniendo esas habilidades o esos dones o esos talentos bajo el dominio de Dios. Vamos a ir avanzando, ¿ok? Preguntas, dudas, quejas. ¿No? Ok. Dice el autor, empoderamiento. Dice Jim, fíjese las palabras, a mí se me hace bien especial las palabras exactas que usa el autor. Dice Jim, hablando de su amigo, dice, sintonizó con la sabiduría divina. Se alineó, se sintonizó. Ok, Señor, me estás diciendo esto, yo no lo entiendo, yo no hallo ni por dónde, pero yo lo voy a hacer. Me voy a sintonizar contigo. Yo tengo este talento que es entrenar a las jovencitas, pero lo voy a poner en tus manos. Ahora, ese poder, ese talento que yo tengo, o ese don que yo tengo, lo voy a dejar bajo el poder de tu gracia. Para que sea tu gracia, en conjunto con ese talento o con ese don, para que se den los resultados que queremos que se den. Resultados que van más allá de lo natural. ¿Sí? Vea lo que sigue diciendo el autor. Dice, fue la misma idea que descubrió el apóstol Pablo, que se sintonizarse con la sabiduría divina. Dice,
Es la misma idea que descubrió el apóstol Pablo. Dice, una, que estadísticamente elude o evita más del 90% de la iglesia del siglo XXI. Es decir, según las palabras del autor, más del 90% de los cristianos no estamos sintonizados con esa sabiduría divina. Más del 90% de los cristianos no estamos sintonizados con la sabiduría divina. Sigo leyendo. Dice, la idea es esta. La gracia bíblica no es solo el regalo de salvación, sino también su empoderamiento. Y eso lo habíamos platicado en el libro anterior, ¿verdad? El empoderamiento que nos da esa gracia. El empoderamiento que nos da estar sujetos o estar supeditados o estar en obediencia a esa gracia, a esa sabiduría de Dios, una sabiduría que ninguno de nosotros obviamente tenemos, ¿sí? Pero que claro, estamos en búsqueda de ella, ¿no? Así que vea lo que sigue diciendo. Es un empoderamiento para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla del aguijón de la carne, ¿qué le responde Dios? Dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y dice el autor, aquí la palabra debilidad es la palabra incapacidad. Entonces pudiéramos decir que cuando nos sentimos incapaces de hacer algo, el poder de la gracia de Dios es cuando va a ser más efectivo. Cuando somos incapaces de algo, es cuando el poder de la gracia de Dios va a ser más efectivo. Pero yo meditaba y yo decía, tal vez ahí está el problema. De que a veces no somos capaces de reconocer que somos incapaces. Somos incapaces de reconocer que somos incapaces. ¿Verdad? No, yo puedo, pastor. Ay, no me conoce. Ese es mi mero mole. Desde chiquillo. Sí, y no reconocemos que somos incapaces. No decimos, ¿sabe qué? Pues yo no sé ni cómo hacerle, pero que Dios me ayude. No, todo lo podemos, ¿verdad? Y hasta decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Sacándolo de contexto, pero ¿sí o no? Sí, entonces, ese es el punto. Reconocer que somos incapaces para muchas cosas, aunque tengamos experiencia en ello. Este señor se doblegó ante Dios diciendo, ok, Señor, tengo 18 años de experiencia, tengo 18 años siendo subcampeón, que para muchos sería, está bien, ¿verdad? Pero él quería más. Tengo experiencia, son 18 años que nadie me los ha regalado, sé de lo que te estoy hablando, Señor. Yo no te voy a decir que soy incapaz, yo no voy a reconocerlo, no soy el mejor, soy el subcampeón por 18 años. Malo no soy, ¿verdad? Malo no soy. Pero él supo reconocer que tenía una incapacidad. Ok, Señor, no puedo. Y es cuando dice la palabra esa, descubrió, ¿verdad? Que él descubrió el poder de la gracia de Dios. Lo descubrí. ¿Y qué dice? Y tomé una decisión firme, firme. Nadie me va a mover de ahí. Ahora yo voy a depender de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. ¿O me regreso? Ok, entonces el apóstol Pablo dice lo mismo. Cuando Dios le dice, bástate de mi gracia. Porque mi poder, el poder de mi gracia se va a perfeccionar en tu incapacidad. ¿Sí? Dice, mi empoderamiento
la gracia, se optimiza en situaciones que van más allá de tu habilidad natural. Tú puedes tener habilidades, puedes tener talentos, puedes tener dones, puedes tener muchas cosas, pero mi gracia va más allá de todo eso. ¿Por qué? Porque no es natural. Y si tú echas mano, muy seguido decimos que queremos ver lo sobrenatural de Dios, ¿no es cierto? Pero yo creo que tenemos que expandir ese concepto, porque a veces, y yo estoy de acuerdo, yo también lo quiero, pero a veces como que queremos verlo nomás en esas manifestaciones que son preciosas y son poderosas, no que de las piedras, y eso es bien. Pero ahora vamos a voltear a ver hacia nosotros mismos también. Eso sobrenatural se puede dar en usted y se puede dar en mí, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Acuérdense el versículo que nos leía el otro día Alberto, que decía que el que tiene sabiduría multiplica sus días y aumenta sus años de vida. Y nos enseñó cuál era la diferencia. Multiplicar los días es que en un día tú vas a ser más productivo que cualquier otro, usando la gracia de Dios. Al siguiente día vas a ser más productivo que todos los demás, usando la gracia de Dios. No es que se te multipliquen los días por 500 por uno, no. Es que porque vas a ser productivo, es porque vas a ser eficiente en lo que hagas, es porque te va a rendir el día, es porque vas a alcanzar a hacer lo que tienes que hacer y siempre vas a estar por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque estás bajo el poder de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, dice el autor, mi empoderamiento o gracia se optimiza en situaciones que van más allá de tu habilidad natural. Y sigue diciendo el autor, 18 años de duro trabajo de Jim, intentando con todas sus fuerzas dirigir a sus chicas hasta un campeonato. ¿Y qué conseguían? Solo años de quedarse cortos. Dice, pero valió la pena la angustia y las múltiples decepciones cuando Jim descubrió finalmente la sabiduría. Dice, la gracia de Dios nos empodera para ir más allá de nuestra habilidad natural. La gracia de Dios nos empodera para ir más allá de la habilidad natural. Obviamente eso es sobrenatural. Si va más allá de lo natural, eso es sobrenatural. Entonces, vea, que él haya conseguido el campeonato fue algo sobrenatural. Pero hay veces que no vemos lo sobrenatural en eso. No lo vemos. Lo vemos nada más de una manera natural. Ah, ganaron el campeonato. Ah, qué suave. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes haya experimentado eso, sobre esa gracia sobrenatural de Dios en su trabajo, en su casa, en algo. Yo le puedo dar un ejemplo de mí mismo. En otra compañía donde yo estaba, esa compañía es una compañía muy grande que tiene más de 300 oficinas. Víctor estuvo trabajando conmigo ahí por algunos años, como 5 años, 6 años. En ese tiempo que estuvo Víctor ahí conmigo, hacíamos el trabajo, lo que es normal. Para mí era normal. Y hay que manejar muchos números, y yo siempre, los números pues se me dan. Y llegaba la supervisora y yo decía, mire, yo le empezaba a decir cosas, yo me empezaba a hacer preguntas y yo le empezaba a decir, mire esto, aquello, y yo le empezaba a decir cosas que estábamos haciendo. Yo no sabía, o yo no me había dado cuenta que esa gracia sobrenatural estaba haciendo efecto en mí, por decir así. Cuando yo empiezo a decirle eso, ella nomás se me quedaba viendo. Me dice, David, yo tengo más de 25 años, dice, en este negocio. ¿Qué me está diciendo? Tengo mucha experiencia. Dice, pero ¿cómo le hace usted para ver lo que nadie ve? Dice, con los puros números me está diciendo todo.
¿Cómo le hace? Ella sorprendida. Cuando ella me dijo eso, a mí me cayó el 20. Esto no es normal. Esto es algo que Dios me dio. ¿Sí? Porque ella con 25 años de experiencia, imagínense cuántas oficinas, cuánta gente, cuántos empleados han pasado por sus manos. Y ella me decía, ¿cómo le hace usted para ver lo que nadie ve? Y es cuando a mí me cayó el 20. En ese año, en el 2018, para ser exactos, a mí me sorprendieron. Cada año íbamos a Las Vegas porque todas las mejores oficinas de toda la compañía nos hacían una junta allá y allá íbamos a celebrar lo de esa junta. Me sorprenden cuando hablan al manejador del año de toda la compañía y me mencionan a mí. Manejador del año, del año, no de la semana, no del mes, del año, de toda la compañía, de todo Estados Unidos, de más de 300 oficinas, y fuimos el número 1. Me hablan a recibir mi premio como manejador del año. En ese entonces yo ya tenía otra supervisora que también es cristiana y se me quedaba viendo. Luego me dice, David, ¿ganaste el premio? Yo le decía, sí, pero es por Dios. Dije, es por Dios. Me dice, sí, yo sé que sí. Entonces, vea cómo yo no me había dado cuenta, me pasó lo que a ellos. Yo nomás hacía mi trabajo, pero hay una cosa, y le pueden preguntar a Víctor les puede dar testimonio. Nos poníamos a orar. Nos poníamos en las manos de Dios todos, nos poníamos a orar. Hasta la fecha, yo tengo 16 años ya trabajando en esos negocios. Todavía es día, hoy en la mañana yo llegué, ponché mi entrada, me senté en mi silla, me giré a la pared y me pongo a orar pidiéndole a Dios que me dé gracia, que me dé favor y que me dé sabiduría. Todos los días antes de levantar el teléfono y hacer una primera llamada. Todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita me decía mi supervisora, decía, usted tiene un background muy espectacular. Usted tiene mucha experiencia. Y aunque esa experiencia, aunque yo tengo todos esos años, aunque hago cosas que nadie hace, aunque veo cosas que nadie ve, yo no me la creo que es por mí. Yo sigo creyendo que es por Dios. Yo sigo poniéndome todos los días en las manos de Dios. Cuando yo estoy orando, yo pido por mi trabajo, yo pido por mis compañeras, yo pido, y antes de empezar a trabajar, otra vez yo me pongo a orar y me pongo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que dependo de Dios, aunque tenga mucha experiencia, aunque delante de los ojos de mucha gente yo soy el modelo a seguir. Estoy hablando en mi trabajo, ¿sí? Hay una que me dice que soy su salvador. Mi salvador, siempre que me ve me dice mi salvador, porque yo le enseño muchas cosas, ¿sí? Entonces, no porque delante de los ojos me ven así como una persona que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, que les puedo enseñar y todo eso, no. Yo sé de dónde viene eso, yo lo sé, y yo siempre le doy la gloria a Dios. Entonces, a lo mejor ustedes tienen experiencias así también, yo no lo dudo. O a lo mejor no se han fijado, a lo mejor no se han dado cuenta que hacen un buen trabajo por el poder de la gracia de Dios. A lo mejor no se han fijado que son los que mejores pintan por el poder de la gracia de Dios. A lo mejor no se han dado cuenta que son los mejores echando un cemento por el poder de la gracia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ese poder sobrenatural también se puede ver reflejado en nuestras vidas. No nada más en las manifestaciones de Dios, que repito, no estoy criticando nada, no, al contrario, qué bueno.
pero también tenemos que reconocer que en nuestras vidas eso sobrenatural se puede dar en el día a día, ¿cierto, pastor? Sí. En su trabajo, con su familia, en la manera de guiar a su esposa, de guiar a sus hijos. Puede ser que ahí esté la sabiduría hablándole a usted y usted esté soltando palabras de sabiduría. Que usted esté guiando a sus hijos bajo la sabiduría de Dios y que usted ni cuenta se esté dando. O que usted les esté diciendo, vamos a hacer esto. Ay, caray, pues yo pienso que es Dios que me está llevando a hacer esto, pero híjole, pues está riesgoso, no sé. Pero estamos supeditados a ese poder, a esa gracia. ¿Sí? Entonces vea cómo este hombre se somete a esa gracia, así como mi suegro, y las cosas resultaron. Las cosas resultaron. Vean lo que sigue diciendo, el autor. Dice, en una carta distinta, Pablo hace una afirmación bastante atrevida. Y lo que dice el apóstol Pablo es esto, dice, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Y dice el autor, vaya, ¿realmente escribió esto? Dice, pensamos en quienes están incluidos en esta lista, Pedro, Santiago, Juan, Apolos y pues menciona muchas personas. Dice, pero lo que realmente está diciendo es esto. He trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Porque él reconocía que sobre él estaba la gracia de Dios. Que aunque él había sido una persona muy estudiada, el estudio no le era suficiente para ejercer ese poder que actuaba en él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, usted y yo podemos ser muy diestros o tener muchas habilidades en algo, o tener talentos, o tener esos dones, y eso está bien, eso está excelente. Ahora hay que conectar esas habilidades, esos talentos y esos dones a la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para cumplir el propósito que Dios tiene con usted y conmigo para su reino. Amén. Acuérdense que Alberto nos enseñó que esos talentos que tenemos nosotros, esos dones, es para edificar el reino de Dios. No es para un beneficio personal, que ya va insertado, ¿no? A fin de cuentas. Dice la Biblia que no es en vano que sirvamos a Dios. Así que si nosotros nos supeditamos a Dios con esos dones, esos talentos, esas habilidades que Él nos ha dado, y los conectamos con ese poder de la gracia de Dios, vamos a poder caminar sobre esas obras que Dios ya tiene preparadas de antemano para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no nos da todo eso nomás porque sí. Es para que lo conectemos a ese poder de su gracia. Cuando nosotros descubrimos lo que Dios nos ha dado, hablando de dones o de talentos, y somos capaces de que aún con ese don o aún con ese talento, por muy buenos que seamos, decir, Señor, soy incapaz, pero lo pongo en tus manos. Por ejemplo, Jonathan, sabemos que nomás yo estoy por encima de Jonathan para tocar la guitarra. Obviamente que no va. Es excelente tocando la guitarra. Israel, Víctor, en fin, cualquiera, Alex cantando, adorando. Pero aún así, con todo ese talento que ellos tienen, si le dicen a Dios, Señor, soy insuficiente, pero este talento que tú me has dado, yo lo quiero conectar con el poder de tu gracia. Yo les aseguro que con el primer toque a las cuerdas se van los demonios. Porque eso es sobrenatural. ¿Sí, pastor? Nomás imagínense lo que les estoy diciendo. Que Alex, al estar cantando, al estar adorando, la gente está sanada. Porque ese talento le dice a Dios, Señor,
soy incapaz. Necesito del poder de tu gracia sobre este talento que tú me diste. Yo siento la presencia de Dios. Yo necesito el poder de tu gracia sobre esto que tú me has dado. Yo no sé hacer nada tal vez, pero sí puedo darle la bienvenida a una persona que va entrando, y a lo mejor con ese saludo va a recibir el toque del Espíritu Santo. A lo mejor con saludarlo va a recibir la presencia de Dios, va a sentir la presencia de Dios, va a sentir un impacto de Dios en su vida, y a lo mejor eso va a ser suficiente, y eso va a ser sobrenatural. Cierto. Porque no es natural que te saluden y sientas el toque de Dios. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Pero se fija cómo con lo que Dios nos ha dado, decirle: Señor, yo soy incapaz de esto. Yo soy incapaz. Tengo 20 años cantando, pudiera decir Alex, pero sigo siendo incapaz, Señor. Yo quiero ese poder de tu gracia en cada canto que sale de mi garganta. Ok. La siguiente vez que cantes, mi Alex, la gente va a ser sana. La siguiente vez que toques tu guitarra, Jonah, se van a ir los demonios. La siguiente vez que tú estés en tu trabajo, haciendo lo que haces, vas a ser de bendición y vas a estar estableciendo el reino de Dios a través de esas pequeñas obras. Pero porque ya conectaste tu don con el poder de la gracia. ¿Vamos bien? ¿Vamos avanzando? ¿Comentarios? Ayúdenme mientras le tomo mi café. Pastor, ¿no quiere hacer un comentario? ¿Sabes que sí, voy a hacer un comentario? Estaba viendo el video de la semana pasada, gracias al hermano Gabriel, y vi que cómo hablé. Ya no voy a hablar. Así que me reservo en esta ocasión. Ok, está bien, pastor. Porque se me prenden las pilas y ya para que me pare. Sí. Yo tengo un comentario. Sí, hermano. Gaby. Mire, yo me acuerdo que cuando yo me fui para allá, para Maryland, ya me había dicho el pastor que no me fuera, y yo desobediente me fui. Me acuerdo que cuando yo venía ya de regreso, ya para quedarme aquí, pues yo venía mal. Y me acuerdo que aquí estaba la cocina y el parqueadero estaba aquí afuera. Y yo me había parqueado, pero yo de la vergüenza no quería entrar, ¿verdad? Y estaba esperando, porque era el tiempo del lonche, estaba esperando a mi esposa, no salía. Y luego en eso miró a Moroni, que no sé si se acuerda de Moroni, pero él iba caminando. Y yo nomás le hablaba para decirle que le hablara a mi esposa. Y cuando lo miro, nomás me dice: Dios te bendiga, me da un abrazo. Y ahí yo empecé a llorar y llorar, porque sentía la presencia literalmente como de Dios. Y hablando de lo que está diciendo, de lo sobrenatural, como hasta a veces que nada más hasta un abrazo, uno nunca sabe y puede cambiar. Ese día me cambió mi vida, porque ahí pude regresar yo y sentí que Dios me había perdonado y todo eso. Hablando de eso. Exacto, y volvemos a lo que decíamos ahorita. A lo mejor Moroni ni cuenta se dio, ¿verdad? Y es lo que hace Dios, que nos pone un velito para que no nos demos cuenta. Imagínense que me dé cuenta que Dios me usa. ¿Sí? Imagínense que yo me dé cuenta que porque dije algo alguien sanó. Qué bueno que nos damos cuenta después, ¿no? Y no en el momento. ¿Verdad? Papá. Sí, quiero decir algo. Ya hace varios años todavía trabajaba y tenía que ir yo hasta el centro del Paso a dar un pago, y venía temprano, pero estaba lloviendo. Y cada vez que me acercaba más para acá, la lluvia estaba más fuerte y más fuerte. Y yo desde que salí de mi casa venía dándole gracias a Dios por la lluvia, porque nuestra familia pues son gente de rancho, que tienen sus animales y necesitan de la lluvia. Si no hay lluvia no hay nada. Y yo venía bien agradecido con Dios, dándole gracias por la lluvia. Cuando voy llegando ahí a los outlets,
ya de plano ya no pude avanzar. Y me bajé. Me metí ahí en el McDonald's que está en la gasolinera. Y agarré un café y todo. Y cuando doy vuelta, veo que estaba la pastora, estaba toda la familia. Estaban ahí y ya voy y los saludo. Y luego me dice la pastora, dice, pues mírenos, aquí, dice, esperando para poder entrar a mi casa, está inundado. Y yo me quedé pensando que yo vengo agradeciéndole a Dios. La pastora no dijo nada, ella decía que estaba esperando, ella no estaba quejándose ni nada, nada más esperando. Y yo en mi mente pensando, híjole, yo vengo dándole gracias a Dios, porque yo le decía, Señor, esto es oro líquido para el campo, para los agricultores, los ganaderos. Yo venía fascinado con Dios, pero cuando ya que la saludé a la pastora, y fue algo pero tremendo, yo no sé, ¿cierto Dios? Si la pastora se dio cuenta o no, pero fue como una carga eléctrica que salió de mi mano y hasta temblé. No sé si la pastora se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta del poder que salió de mi mano como una descarga eléctrica, y la pastora como que se quedó también impactada, no me dijo nada, pero sí, me di cuenta de eso. No, sí, y es que son en esas pequeñas cosas, ¿no? Son en esas pequeñas cosas. Voy a leer otra vez lo que dice ahí ese versículo de Corintios 15:10, dice, el apóstol Pablo dice, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y eso es la clave, ¿verdad? Y sigue diciendo, el autor dice, Pablo está alardeando del empoderamiento de Dios, no de su propia habilidad. Él está diciendo, el poder de Dios está sobre mí y es lo que hace que yo haga todo esto. No es porque está diciendo, es que yo estudié mucho a los pies del mejor maestro que era Gamaliel, ¿no? Él está diciendo, el poder de Dios está sobre mí y por eso yo puedo hacer todo esto que yo puedo hacer. Él estaba alardeando, pero no de sí mismo. Él estaba alardeando del poder de Dios que estaba sobre él. Y vean lo que dice el autor. Dice, él confiaba en la gracia para lograr su misión divina. Él confiaba en la gracia de Dios, ¿verdad? Para lograr su misión divina. Él sabía que tenía una misión celestial, divina. Él lo sabía, pero también sabía que no podía hacerlo en las fuerzas humanas. Él sabía que tenía que depender de ese poder de la gracia de Dios. Y dice el autor que su amigo, dice, esta sabiduría la llevó a todas las áreas de su vida. No nada más en el equipo de básquetbol de las jovencitas, en su matrimonio, como padre, como amigo, en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que funcionaba. ¿Sí? Se dio cuenta que funcionaba, dijo, esto sirve, esto funciona, de aquí me agarro. Por eso dice al principio que tomó una decisión firme. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos tomar esa decisión firme. ¿Sí? De decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, tengo tantos años haciendo esto, pienso que me las sé de todas, que me las como ardiendo, ¿verdad? Pero de hoy en adelante me voy a declarar incompetente. De hoy en adelante me voy a declarar incapaz. De hoy en adelante le voy a decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Soy incapaz de hacerlo, necesito de ese poder, de tu gracia. Dice que llegó esa sabiduría a todas las áreas de su vida. Sigue diciendo el autor. Dice, con esto en mente, regresemos a nuestra misión individual. Al versículo de Efesios, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Dice, este llamado, dice el autor, este llamado es lo que le dará verdadera satisfacción. Este llamado, ese llamado divino que usted y yo tenemos, dice, es lo que va a dar una verdadera satisfacción. Dice, ningún otro trabajo o juego lo hará. Ese llamado divino, ese llamado celestial que individualmente tenemos, cada uno de nosotros, al hacerlo, dice, eso es lo que nos va a dar una verdadera satisfacción. ¿No les ha tocado a ustedes que se dan cuenta que obedecen a Dios y se sienten a gusto? Puedo compartir algo así rápido. ¿Sí? Una ocasión, o sea, no digo para ahorrar, o sea, siempre me metí en ayunos de 20 días, de 15 de ayunos, mi oración siempre estaba así, y orando. Entonces, una ocasión que me invitaron a predicar en la cárcel, hermano, me invitaron a predicar en la cárcel, y cuando esos días yo dejé, la verdad, poco de orar y dejé días de ayunar. Y cuando yo iba a la cárcel, me dijeron, hermano, ¿va a predicar usted va a predicar ahorita, hermano Leo? Yo le dije, no, yo no voy a predicar ni voy a decir nada. Dijo, ¿por qué? Le dije que yo no, así le dije, yo no he orado, la verdad, lo suficiente, ni ayunado. Yo le dije así al hermano, dijo, no le hace usted a predicar. Entonces predicó otro varón un pedacito y luego me dio la oportunidad a mí de predicar, hermano. Cuando aquel varón predicó, créalo, así como le digo, nadie se puede estar acostado mucho así, eran como unas 20 personas ahí en la cárcel. Sino cuando ya me dijo, ahora la parte usted, hermano, cuando empiezo a ministrar, hermano, les empecé a decir, no es una religión que yo les traigo. Yo les traigo a Cristo Jesús, de que los va a libertar, los va a cambiar sus vidas. Les empecé a dar el mensaje, hermano. Y cuando ya les ministré, que los llamé, de veras que todos, hermano, como 20 personas aceptaron a Cristo, todos atencados estaban. Y yo estaba orando por ellos. Cuando yo salí de allí, de la cárcel, dije, caray, yo no ayunaba ni oraba casi, no lo había hecho. Pero mi confianza estaba puesta en el ayuno y en la oración, no como si usted no estaba verdaderamente puesta en Dios. Yo me estaba confiando en que yo ayunaba mucho, que yo oraba mucho. Pero cuando el Señor viene y se manifiesta de esa manera, que yo veo a toda esa gente en calle orando por ellos, hermano, el Señor me dijo, es que no es tu ayuno, no es tu oración, es mi gracia la que está en ti. Sí. Así me dijo, Así es. porque yo ya me estaba recargando mucho en el ayuno o en la oración, tratando como un Dios, y no que Él lo hacía, amén, en mis obras. Entonces, varias experiencias he tenido con el Señor. Eso me ha hablado, me ha cariado así, y me ha dicho, es que no eres tú, yo soy el que estoy en ti. Yo soy el que lo hago, no lo haces tú. Ni lo ayuno ni lo oración, no, yo lo hago. Yo ese proceso lo hago, pero, y como dicen, pero lo tienes que hacer. O sea, tengo que seguir haciendo, no por eso ya voy a confiar en que la gracia está en mí, ya no voy a ayunar, ya no voy a orar, ya no voy a leer la palabra. Entonces, de una manera u otra, tenemos que, como dicen, enfrentarnos a que Él lo va a hacer, pero siempre obedeciendo a lo que Él quiere que hagamos. Amén. Exactamente. Vean lo que dice aquí el autor después de eso. Pone una frase que a mí me gustó mucho. Dice, su destino, nos está hablando a nosotros, el cual Dios preparó para usted, sobrepasa sus habilidades naturales. Su destino, el cual Dios ya preparó para usted y para mí. Ese destino, dice, sobrepasa nuestras habilidades naturales. Es algo sobrenatural. Y yo pienso que este es un desafío que Dios nos está poniendo a cada uno de nosotros. Ok, ¿quieres ver lo sobrenatural? ¿De veras quieres ver lo sobrenatural? Ok. Agárrate del poder de mi gracia. Mi gracia es suficiente. No necesitas más. Mi gracia es suficiente. Dime que eres incapaz. Dime que eres insuficiente. Y pídeme ese poder de mi gracia y tú vas a ver los resultados. ¿Sí? ¿Quién está dispuesto a enfrentar ese desafío? En todas las áreas de nuestra vida. Aquí no nomás aquí en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la calle, en la tienda. Cuando esté en la fila de la Walmart,
Sí, Sí, lo dice también. sí. O sea, es en todas las áreas de nuestra vida. Depender de ese poder de la gracia de Dios. Y yo lo veo como un desafío. Yo personalmente así lo veo. Y así lo quiero ver. ¿Por qué? Porque yo me voy a desafiar a mí mismo. A decir, ok, Señor, voy a depender de tu gracia. Entonces, hermano, estoy entendiendo o quiero entender algo para poner un equilibrio. Sí, Que aún dentro de la iglesia hay mucha gente que se mueve con el concepto como el que tenía el hermano, ¿no? sí, Se mueve en sus propias habilidades sí. que ha desarrollado como para predicar, como para dirigir, pero se mueve en sus propias habilidades, no confiando en la gracia de Dios. Exacto. Y es ahí donde viene el peligro, creo yo. ¿Por qué? Porque si el autor nos está diciendo que más del 90% de los cristianos no echamos mano de esto, es porque estamos echando mano de lo otro, de lo natural. ¿Sí? A fin de cuentas, el hermano pudiera pensar que Dios se movió porque él oró. Consecuencia de sus obras, de su habilidad, de su destreza. Es porque yo ayuné. Por eso Dios contestó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo le voy a poner un ejemplo mío. La primera vez que yo prediqué, el pastor se debe acordar, Dios a mí me dio un mensaje. Yo tenía meses, como 6 meses, 7 meses de convertido. Y yo estaba pintando el cuarto de mi hija y estaba arriba de una escalera. Y yo oí Éxodo 14, 21, 22. Y me quedé así y seguí pintando. Lo oí la segunda vez, Éxodo 14, 21, 22. Caray, hasta la tercera vez. Me bajé de la escalera, agarré mi Biblia. Y cuando me fui a Éxodo 14, 21, 22, di cuenta que me empezaron a dictar. Yo agarré un cuaderno y empecé a escribir. 7 meses de convertido, yo no sabía nada. Entonces, yo escribí mucho. Y lo dejé adentro de la Biblia. Al día siguiente, el pastor me habla. Me dice, hermano, venga. ¿Qué pasó, pastor? Prepárese un mensaje para que predique. Y yo no sé qué cara le puse al pastor. Esa. Algo así me imaginaba. Y luego me impresionó mucho lo siguiente que me dice el pastor. Me dice, yo sé que ya lo tiene, por eso le estoy diciendo. Y luego le enseñé y le platiqué, mire pastor, anoche me pasó esto. Y lea lo que escribí. Y lo empezó a leer el pastor y Charlie. Y me dice el pastor, hermano, ese es un mensaje. Predique ese mensaje. Ok. Y me dijo, el siguiente mes predica. Ok. Yo me preparé. Como que bajo mi criterio tenía que prepararme. Y un miércoles me habla el pastor. Me dice, hermano, ¿está listo para predicar el viernes? Él ya me había dicho que el siguiente mes me tocaba. Yo tenía la obligación de estar preparado. Y le dije algo al pastor. Pastor, no estoy preparado. Yo pensé que había sido la peor respuesta que yo le había dado al pastor, pero fue la mejor. Le voy a decir por qué. En cuanto me dice el pastor, no se preocupe, ahí le habló alguien más. Pum, y me cuelga el pastor. Viene el Espíritu Santo. ¿Y a mí dónde me dejas, payaso? Si yo te di el mensaje. ¿A mí dónde me dejas? Si yo te di el mensaje. Yo me acuerdo exactamente dónde iba manejando. Me tuve que parar a llore, pidiéndole perdón a Dios. Al día siguiente fui hasta la casa del pastor, ¿se acuerda, pastor? A decirle, ¿sabe qué, pastor? Vengo a reivindicarme, sí voy a predicar. Y le platiqué, ¿verdad? Pasó esto, me dice el pastor. Pues qué bueno. Qué bueno que le pasó así. Dice, porque ese mensaje va a salir con poder. Entonces, me dijo el Espíritu Santo, si yo te doy el mensaje, es porque yo voy a estar contigo.
Esas palabras yo las tengo impregnadas en mi ser. Dios hasta ahorita me sigue dando mensajes. Y yo escribo. Ya nomás Dios me empieza a dar un mensaje. Yo digo a mi esposa, no tardo en predicar. Porque Dios ya me está dando un mensaje. Así que cuando me dice el pastor, hermano, predica, ¿qué pasó? Porque yo ya tengo el mensaje. Ahora, fíjese lo que es aquí la cosa, ¿no? Mucha gente me ve y que me subo sin nervios, sin preocupación, sin nada. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy confiando en la palabra que me dio el Espíritu Santo. Si yo te doy el mensaje, yo voy a estar contigo. ¿De qué me tengo que preocupar yo? Nada. De nada. Yo por eso subo tranquilo. Usted nunca me va a ver nervioso allá arriba. No por falta no por falta de temor a Dios. Al contrario, por confianza en Dios. Porque yo sé que Él me va a respaldar. Él va a respaldar su palabra. Si yo te doy el mensaje, yo voy a estar contigo. ¿De qué me tengo que asegurar yo? Que Dios me dé el mensaje. ¿Sí? Entonces, mucha gente me ve así. Y hay gente que me ha dicho que no tengo el temor de Dios. Que me veo muy sobrado. Que esto, que... No, es que yo estoy confiando en esa palabra. Mal haría en no creer. ¿Sí me explico? Ahora, fíjese bien, eso es para subir a predicar. Para bajar, también Dios me enseñó algo. Un día que terminé de predicar y híjole, es que dije esto, y es que no dije aquello, y a ver si no se ofenden, y a ver si no lo entienden mal, y el Espíritu Santo me volvió a hablar y me dijo, hey, no te preocupes cómo te sientes tú, dame las gracias por lo que hice yo. Porque yo me preocupaba tanto porque si dije, que si no dije, que si se enojan, que si se ofenden, que si esto, que si aquello, que yo no le daba gracias a Dios de lo que Él estaba haciendo. Y aprendí algo más. Así que yo me subo confiado en Dios de que Él va a estar ahí. Termino de predicar y yo no me preocupo de nada. ¿Sabe qué hago? Me paro en la orilla, empiezo a ver lo que Dios está haciendo y le empiezo a dar gracias. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por aquel hermano que está con las manos levantadas. Gracias por aquel que está de rodillas. Gracias por aquel que está adorando. Gracias por aquel que está quebrantado. Y me bajo ligerito. Me subo ligerito. Me bajo ligerito. Porque pude aprender que no depende nada de mí. Nada. Y yo no me tengo que preocupar por lo que Dios va a hacer o no va a hacer. Él sabrá lo que hace o lo que no hace. Así que yo subo tranquilo, bajo tranquilo. Pero ya aprendí a darle gracias a Dios desde arriba del altar antes de bajarme a ministrar. ¿Por qué? Porque sigo entendiendo, porque yo aprendí eso, de que es Dios. Sí, entonces, es cierto, pastor. Fíjese todo lo que les dije nomás para... Es cierto, podemos hacer muchas cosas basándonos en nuestra propia habilidad. Yo le voy a decir algo. Cuando Dios a mí me da un tema, claro, es algo muy raro, pero yo ya sé lo que voy a predicar, yo ya sé la estructura del mensaje. Yo ya nada más busco en la Biblia los versículos, pero yo ya sé, ya nomás acomodo. Yo no me llevo mucho tiempo para preparar un mensaje. Yo invierto más tiempo orando por ese mensaje. Si yo dependiera de una habilidad que yo tengo, que no la tengo, si usted me dice, hágame el mensaje, a lo mejor yo no sabría cómo hacerlo, porque Dios me los da. Cuando Dios me los da, yo ya los tengo todos estructurados. Yo ya sé lo que voy a decir, yo ya sé cómo... Yo ya sé cuál es el mensaje en sí, yo ya sé, ¿sí? Si usted me pone a hacerlo, a lo mejor no sé cómo hacerlo. Entonces, si ya lo tengo, yo no voy a invertir mucho tiempo en preparar el mensaje. Muchos de ustedes no sé si se han fijado ni bosquejos uso.
se fijan, yo no uso notas. Mucha gente me pide notas, es que yo no uso notas. Y sí me da vergüenza, no crean que no uso notas, que no uso bosquejos para predicar. Pero yo entiendo que es Dios. Sí, entonces yo invierto el 70% orando por el mensaje y el 30% escribiendo. ¿Por qué? Porque yo he podido entender, a lo mejor no lo suficiente, de que no es una habilidad mía. Es Dios. A fin de cuentas es Dios. Si yo uso una hora, a lo mejor uso 1 hora o 2 horas, no sé, para preparar un mensaje. Pero voy a usar mucho más de eso orando por ese mensaje. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es cierto lo que dice el pastor. A veces nos dependemos más de la habilidad que ya sabemos que tenemos. Como decía el pastor, para predicar, para dirigir, para muchas cosas. ¿Sí? Para, a lo mejor para cantar, a lo mejor para tocar, a lo mejor para lo que sea. ¿Sí? Pero tiene que ser al revés. Tenemos que depender más de Dios. ¿Sí? Vamos por ahí. Ya no sé ni qué horas son. Comentarios, preguntas, dudas, quejas. ¿No? Déjenme nomás les leo esto último y aquí terminamos. Dice el autor, permítame dejar esto muy claro. Es totalmente imposible. Fíjese bien lo que dice. Es totalmente imposible que nosotros cumplamos nuestra tarea divina en nuestras propias habilidades. Es imposible. Usted no puede sanar a un enfermo. Es imposible. Se necesita el poder de Dios. Amén. Usted no puede liberar a una persona si no es por el poder de Dios. Usted no puede hacer nada, ni yo tampoco, ¿verdad? De esa tarea divina que tenemos en nuestras propias habilidades. Ayer decía la pastora del hermano Pascual, y yo me acuerdo, se sabía de memoria 300, 400 versículos de la Biblia. ¿Sí? ¿Es malo? No, no es malo. Pero no podemos depender de que me sé 400 versículos. Es un ejemplo nada más, no estoy atacando ni estoy... ¿Sí? No puedo depender de que yo me sé 400 versículos. Tengo que depender del poder de Dios. A mí me gusta mucho leer. Me encanta leer. Para mí una librería es como para un niño una juguetería. Me gusta mucho leer desde niño, siempre me ha gustado leer. Entonces yo no puedo agarrarme de que a mí me gusta mucho leer y aprender y todo lo que usted quiera y agarrarme de ahí para hacer algo. No, yo tengo que depender de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacemos, lo voy a repetir lo que dice el autor, es totalmente imposible que nosotros cumplamos nuestra tarea divina en nuestra propia habilidad. Es imposible. Ya con eso terminamos. Dice, Dios hizo su llamado intencionalmente para que estuviera más allá de nuestras habilidades naturales. Fíjese bien, se lo voy a repetir. Dios hizo su llamado intencionalmente para que estuviera más allá de sus habilidades naturales, a fin de que tuviera que depender de su gracia para cumplirla. ¿Por qué? Y yo le agregué aquí, dice, y para protegernos de nosotros mismos. Porque si los resultados o ese llamado lo podemos cumplir con nuestras propias habilidades, nos va a pasar lo que a Satanás. ¿verdad? Que dijo, voy a subir y me voy a sentar y voy a ser igual que a Dios. ¿Se imagina? Que bajo nuestras habilidades pudiéramos cumplir una tarea divina de sanar a un enfermo, por ejemplo. ¿Se imagina? Qué peligroso sería para nosotros mismos. Que yo me dé cuenta que yo puedo sanar a alguien
qué peligroso sería para mí. Imagínense. Entonces, por eso Dios intencionalmente hace que esos resultados queden fuera del alcance de nuestra naturaleza, para que podamos primero reconocer que es Él, y segundo, yo lo puse aquí, para protegernos de nosotros mismos. Imagínense el ego, imagínense el orgullo, imagínense la soberbia que habría en nosotros. Si así, ¿verdad, pastor? Entonces, fíjese cómo Dios, de todas maneras, de una manera intencional lo hace. Ok, todo esto está fuera de tu alcance, para que no pienses que eres tú, para que no te des crédito a ti mismo, para que no pienses que es por lo que tú hiciste. Es cierto, ese don, ese talento está involucrado, pero el resultado lo provoca el poder de mi gracia. Tú pones lo que yo te di, al fin de cuentas yo te lo di. Tú ponlo a mi disposición y yo voy a hacer que eso cause o provoque cosas sobrenaturales, que son las obras que yo ya tengo destinadas para ti. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Creo que me estoy dando a entender, ¿eh? Ok, yo creo que aquí le vamos a parar porque ya son 8:25. Aquí le vamos a parar. Pensé que iba a avanzar.